¿Alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de gente? ¿Alguna vez le has entregado tu corazón, tu alma, todo tu ser a alguien, solo para que te digan que simplemente no eres suficiente? Esto no es solo una historia, es una advertencia sobre lo que sucede cuando se empuja demasiado a una buena mujer. Es la historia de Ana Valdés, una mujer borrada de su propia vida por un esposo que perseguía el estatus y una familia que anhelaba un linaje. La echaron a la calle sin dinero y destrozada, pero cometieron un error fatal. La subestimaron. Nunca imaginaron que volvería, no como un fantasma del pasado, sino como la futura esposa de un hombre que podría comprar y vender su mundo entero. Quédate conmigo, porque esta es la historia de cómo la ignorada se volvió inolvidable. El fantasma en el salón, los candelabros de cristal de la finca del barón, goteaban luz como lágrimas congeladas sobre los pulidos suelos de mármol. Era la gala anual de la Fundación Barón, la joya de la corona de la escena filantrópica de la ciudad. Y Ana Valdés, esposa del estimado Ricardo Barón, se sentía como un fantasma que perseguía su propia vida. Se alisó la seda de su sencillo vestido azul marino, un vestido que la madre de Ricardo, la duquesa Leonor, había llamado intencionadamente discreto, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Durante 5 años, Ana había intentado encajar en el molde de los Barón. Había aprendido sobre cosechas de vino que no podía permitirse beber, artistas cuyas obras se sentían vacías, y el arte de sonreír plácidamente mientras era desmantelada sistemáticamente. Ricardo, el hombre del que se había enamorado en la universidad, por su risa fácil y su supuesta bondad, era ahora un extraño con un traje hecho a medida parado al otro lado del salón. No la miraba a ella, miraba a Isabel Montejo. Isabel era todo lo que Ana no era. Su risa era fuerte y dominante. Su vestido rojo, una bofetada de desafío en el mar de tonos apagados. Su padre, el señor Montejo, era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales de la ciudad. Ella era, como a menudo le recordaba la duquesa Leonor a Ricardo, el tipo de chica adecuado. Ana los observó, con un nudo frío y familiar, apretándose en su estómago. Ricardo se inclinó, susurrándole algo al oído a Isabel. Isabel echó la cabeza hacia atrás y se rió, con la mano apoyada casualmente en el brazo de Ricardo. No era la primera vez. Durante meses, Isabel había sido una presencia permanente, primero como socia de negocios, luego como amiga de la familia. Ahora las líneas eran tan borrosas que eran inexistentes. ¿No te ves? Pintoresca, querida. La voz de Leonor cortó los pensamientos de Ana. La matriarca de la familia se paró a su lado, sosteniendo una copa de champán como un arma. Admiro tu compromiso con la sencillez. Va muy acorde con tu origen. El insulto estaba perfectamente elaborado, una daga de seda. Ana había crecido en un pueblo pequeño, hija de una bibliotecaria y un profesor de historia. Su mundo eran los libros y las conversaciones tranquilas, no las carteras de valores y las adquisiciones hostiles. Gracias, duquesa, dijo Ana con voz firme. Creo que la elegancia no necesita gritar. Topa, pero sí necesita ser vista. La sonrisa de Leonor se volvió más fina. Ricardo está cerrando el trato de los lirios esta noche. Es un momento que hará historia. Necesita una compañera que refleje su estatura, no una sombra silenciosa. El mensaje era claro. La sola presencia de Ana era una carga. Se excusó, necesitando aire, y se deslizó hacia la terraza desierta.
El aire frío de la noche fue un alivio. Unos momentos después, las puertas de la terraza se abrieron de nuevo. Era Ricardo. «Aquí estás», dijo con un tono impaciente. «Mi madre te está buscando. El fotógrafo quiere una foto familiar». «¿Esa familia incluye a Isabel ahora?» La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Ricardo suspiró, el sonido pesado de la exasperación. «Ana, no hagas esto. No esta noche. Isabel es una amiga. Su padre es crucial para este acuerdo. ¿Y yo qué soy, Ricardo? ¿Un simple reemplazo hasta que se firme el trato?» Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. No la miró a los ojos. «Eres mi esposa», dijo las palabras, pero estaban huecas, despojadas de todo significado. «Entonces compórtate como tal», susurró, con la voz quebrándose. «Mírame. Mírame de verdad y dime que todavía me amas». Finalmente la miró, y en sus ojos ella vio la devastadora verdad. No era odio ni ira. Era peor. Era apatía. La veía, pero no la miraba. Era un mueble que había olvidado que estaba en la habitación. «Ya no funciona, Ana», dijo con voz baja y definitiva. «Lo he intentado. Lo hemos intentado. Simplemente somos de mundos diferentes». Esa era la frase que su madre le había repetido durante años. Él finalmente la estaba usando. El resto de la noche fue un borrón. Las sonrisas falsas para la cámara, el aplauso cortés por el discurso de Ricardo, la forma en que Isabel se paraba demasiado cerca de él en el escenario. Ana sintió que estaba viendo una película de su vida, y ya no era la protagonista. 2 días después, llegaron los papeles del divorcio. Fueron entregados por un mensajero, fríos e impersonales. Ricardo ni siquiera tuvo el valor de enfrentarla. Los términos eran brutalmente eficientes. Debía desocupar la casa en una semana. El acuerdo prenupcial, que había firmado sin pensarlo 2 veces hacía años, era de hierro. Recibiría un pago único de 50.000 euros, una miseria, un insulto diseñado para enviarla de regreso a la oscuridad de la que venía. Debía llevarse solo sus pertenencias personales. Mientras empacaba su vida en 2 maletas, pasó por delante de las grandes pinturas y los muebles antiguos. Su mirada se posó en un pequeño y polvoriento paisaje en la habitación de invitados. Era un regalo de su abuelo, un artista aficionado, que había traído consigo cuando se casó. Los Barón lo habían considerado sin valor y lo habían desterrado de las áreas de estar principales. Era de ella. Lo descolgó de la pared. Su último acto en la casa fue dejar su anillo de bodas en la prístina isla de mármol de la cocina. Mientras cerraba la pesada puerta de roble detrás de ella, el sonido resonó con una finalidad. Ya no era la señora Barón. Era solo Ana Valdés, ignorada, descartada y completamente sola. El horizonte de la ciudad se erguía indiferente a su dolor. Creían que la habían borrado. No tenían idea de que acababan de liberarla. Los primeros meses fueron un estudio en gris. Los 50.000 euros, después de encontrar un pequeño y húmedo apartamento en las afueras de la ciudad y pagar los depósitos, se sintieron menos como una indemnización y más como una cuenta regresiva hacia la indigencia. El vibrante mundo de las galas y los eventos benéficos fue reemplazado por las parpadeantes luces fluorescentes del supermercado y el zumbido solitario de un portátil de segunda mano. El único ancla de Ana era su mejor amiga, Sofía. Sofía, una periodista ingeniosa que nunca había confiado en los Barón, le abrió su pequeño apartamento a Ana sin pensarlo 2 veces. «Son víboras», dijo Sofía una noche, sirviéndoles a ambas un vino tinto barato en tazas de café. «No solo te divorciaron, intentaron borrarte. ¿Viste las últimas páginas sociales? Ricardo e Isabel Montejo
son la nueva pareja poderosa de la ciudad. Incluso te retocaron con Photoshop de una foto de la gala del año pasado. Ana miró fijamente su taza. Lo había visto. La eliminación digital se sintió casi más violenta que la real. Era una declaración pública de que ella nunca había importado. La humillación era un peso físico que le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Durante semanas, no hizo nada más que dejarse llevar. Solicitó trabajos administrativos para los que estaba sobrecalificada y recibió rechazos corteses. El apellido Barón, que alguna vez fue una llave de oro, era ahora un peso de plomo. Nadie quería contratar a la exesposa de Ricardo Barón, especialmente cuando la familia de su nueva amante tenía tanta influencia. ¿Qué te encantaba hacer antes de él?, preguntó Sofía suavemente, tratando de romper la niebla de la desesperación. Ana recordó. Antes de la presión de ser la esposa corporativa perfecta, antes de las cenas interminables y las expectativas asfixiantes, había arte, diseño. Había estudiado diseño de interiores en la universidad, su portfolio final elogiado por su uso innovador del espacio y la luz. Tenía un talento para ver el potencial en las cosas olvidadas, para traer calidez y vida a las habitaciones vacías. Lo había dejado porque Leonor lo había llamado un pasatiempo frívolo. Me gustaba hacer que los espacios se sintieran como hogares, dijo Ana, sintiendo las palabras extrañas en su boca. Al día siguiente, Sofía la arrastró a una cafetería local, El Molinillo, que necesitaba desesperadamente una renovación. El dueño, un hombre rudo pero amable llamado Salvador, se quejaba de perder clientes a favor de la nueva y elegante cadena que había abierto al final de la calle. «Lo haré gratis», se escuchó decir Ana. «Solo cubra el costo de los materiales. Déjeme rediseñar este lugar». Salvador la miró, luego a la pintura que se pelaba y a los muebles que no coincidían, y se encogió de hombros. «Chica, ¿qué tengo que perder?» Durante el mes siguiente, Ana volcó cada gramo de su dolor y frustración en esa cafetería. Recorrió mercadillos y tiendas de segunda mano, encontrando joyas ocultas, sillas viejas que podía retapizar, mesas vintage que podía restaurar. Pintó las paredes de un color verde azulado cálido y acogedor. Diseñó un nuevo esquema de iluminación con lámparas suaves y ambientales, y construyó un rincón de lectura acogedor en un rincón olvidado. Colgó el paisaje de su abuelo detrás del mostrador. Su belleza tranquila, un acto silencioso de desafío. Trabajó hasta que sus manos estuvieron en carne viva y su cuerpo le dolió. Pero por primera vez en años, se sintió viva. No era la esposa de Ricardo Barón, ni la decepción de Leonor. Era una creadora, una constructora. Cuando terminó, la transformación fue asombrosa. El molinillo renació. Era cálido, ecléctico y lleno de carácter. Los clientes comenzaron a llegar, atraídos por la atmósfera acogedora. Un blogger de una revista de diseño local escribió un artículo brillante sobre la joya escondida con un toque de millones de euros. El artículo no mencionaba a Ana por su nombre, solo se refería a una talentosa diseñadora local. Pero fue suficiente. El artículo fue una pequeña chispa en la oscuridad. Esto la llevó a una pequeña comisión para rediseñar una boutique, luego a otra para montar una casa para un agente de bienes raíces. Estableció una pequeña firma unipersonal, Interiores Valdés, que operaba desde su pequeño apartamento. Cada proyecto era un ladrillo en la base de su nueva vida. No estaba haciendo una fortuna, pero estaba pagando sus facturas. Estaba sobreviviendo. Una tarde, mientras buscaba telas, vio un titular en un puesto de revistas. Era una foto brillante de Ricardo e Isabel
anunciando su compromiso. El anillo era un diamante monstruoso, una vulgar exhibición de riqueza. El artículo citaba a Ricardo. Finalmente encontré una compañera que entiende mi mundo, que complementa mi ambición. Las palabras eran un golpe directo destinado a herir, y lo hicieron. Pero mientras Ana miraba la foto, la sonrisa tensa y forzada de Ricardo y la mueca triunfante de Isabel, sintió algo nuevo junto al dolor. Lástima. Estaban atrapados en una jaula dorada propia, haciendo un mundo construido sobre transacciones y apariencias. Su mundo, aunque pequeño y humilde, era real. Fue construido con sus propias manos. Se apartó del estante de revistas y regresó a su taller. La chispa de su nueva vida ya no era solo sobre la supervivencia. Se dio cuenta de que no solo quería sobrevivir a su recuerdo. Quería prosperar tan brillantemente que su mundo no sería más que una sombra en su propia luz resplandeciente. El arte de desaparecer había terminado. Era hora de comenzar el arte de convertirse. Pasaron 3 años. 3 años de trabajo incesante. Interiores Valdés ya no era una operación de una sola mujer, dirigida desde un apartamento abarrotado. Ana había cultivado una reputación por su estilo único, una mezcla de elegancia clásica y cálida habitabilidad moderna. Se especializaba en espacios con alma, ambientes que reflejaban el carácter de sus habitantes, no solo las últimas tendencias. Su nombre se susurraba en círculos exclusivos, un arma secreta para aquellos que querían gusto, no solo ostentación. Se había mudado a un elegante loft en el Distrito de las Artes, que también servía como su estudio. Tenía éxito, era respetada y, en su mayor parte, estaba contenta. Los Barón eran un recuerdo lejano, una cicatriz que se había desvanecido a una fina línea plateada. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la mañana. La voz al otro lado era concisa, profesional, y tenía un inconfundible acento francés. Habla Jean-Pierre Dubois, asistente ejecutivo del señor Damián Caballero. El señor Caballero ha estado siguiendo su trabajo y le gustaría discutir una posible comisión. Ana casi se le cae el teléfono. Damián Caballero no era solo un nombre, era una leyenda, un misterioso multimillonario hecho a sí mismo con un imperio global que abarcaba tecnología, hoteles de lujo y energía sostenible. Era notoriamente reservado, rara vez fotografiado y conocido por su gusto impecable, casi severo. Ser notado por él era como ser un astrónomo aficionado que descubre una nueva galaxia. Por supuesto, dijo. Su voz no traicionó su shock. Estaría encantada de discutir el proyecto. La reunión se programó para la semana siguiente en la sede del Grupo Caballero. Un rascacielos elegante e imponente que perforaba las nubes. El encargo era para la suite del ático donde vivía Caballero. Cuando la llevaron a su oficina, le llamaron la atención 2 cosas. Primero, la habitación era austera, minimalista hasta el punto de ser fría. Era un espacio diseñado para la función, no para el confort. Segundo, el hombre detrás del vasto escritorio de obsidiana no era lo que esperaba. Era más joven, tal vez a finales de sus 30, con intensos ojos oscuros que parecían ver a través de ti. Tenía un aire de poder tranquilo, una quietud que era más intimidante que cualquier muestra de agresión. Estaba vestido con un traje oscuro, simple y perfectamente hecho a medida, sin corbata. «Señorita Valdés», dijo Damián Caballero con su voz de barítono bajo. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Gracias por venir». No perdió el tiempo con una pequeña charla. He visto su trabajo, el rediseño del vestíbulo del Hotel El Manantial, la restauración de la antigua biblioteca pública.
Usted no solo decora, interpreta, encuentra la historia de un espacio. Ana se sorprendió por su conocimiento de su portfolio. Eso es lo que pretendo, señor caballero. Mi hogar, dijo, haciendo un vago gesto hacia el techo, es eficiente, es seguro, es estéril, es un lugar donde he residido, no un lugar donde vivo. Lo compré completo con los muebles. No tiene historia, o más bien, tiene una historia que no escribí. Hizo una pausa, su mirada inquebrantable. Quiero que le dé un alma. Esta era la comisión de su vida. El presupuesto era, según había insinuado Jean-Pierre, prácticamente ilimitado. Pero era el desafío lo que la emocionaba. Crear un hogar para un hombre que parecía tenerlo todo menos eso. Durante las siguientes semanas, Ana se sumergió en el proyecto. Pero para diseñar un hogar para Damián Caballero, necesitaba entenderlo. Sus reuniones profesionales comenzaron a desdibujarse en algo más personal. Era ferozmente inteligente, con un ingenio seco e inesperado. Ella aprendió que había crecido sin nada, construyendo su imperio desde cero, con una mente brillante y una voluntad inquebrantable. Él también sabía lo que era ser un extraño, ser subestimado. Estaba fascinado por su proceso, por la forma en que hablaba de texturas y luz. La observaba en silencio y con atención, mientras ella boceteaba ideas o explicaba por qué un cierto trozo de madera recuperada tenía más carácter que una losa pulida de mármol. Una tarde, estaban mirando muestras de tela en la cavernosa y vacía sala de estar del ático. «Eres un artista», afirmó, no como un cumplido, sino como un hecho. «Soy una diseñadora», corrigió ella suavemente. «No», insistió. Sus ojos se encontraron con los de ella. Un artista ve lo que no está allí y lo trae a la existencia. Eso es lo que tú haces. ¿Dónde aprendiste a ver el mundo de esta manera? Ella dudó, y luego se encontró contándole sobre su infancia, sobre su abuelo, que le enseñó a pintar, que le dijo que cada objeto tenía una historia, y luego le contó sobre Ricardo. Le dijo cómo esa parte de sí misma había sido enterrada, considerada un pasatiempo frívolo, por una familia que valoraba solo el estatus y la adquisición. Damián escuchó sin interrupción, su expresión indescifrable. Cuando ella terminó, hubo un largo silencio. «Ignorar tal talento en alguien», dijo, finalmente, su voz teñida de una ira fría que la sobresaltó. «No es solo un fallo de juicio, es un fallo de carácter». En ese momento, Ana sintió que algo cambiaba. Él no solo veía su portfolio o sus habilidades, la veía a ella, las partes de ella que había escondido, las partes que los Barón habían tratado de extinguir. El proyecto del ático se convirtió en una colaboración. Se transformó de una fría caja de cristal en un sofisticado santuario lleno de muebles a medida, texturas ricas, arte contemporáneo y toques personales que hablaban del viaje de Damián. Era un espacio que era a la vez lujoso y profundamente personal. Tenía un alma. El día que completó oficialmente el proyecto, Damián la recibió en el espacio terminado. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de piso a techo, iluminando la madera cálida y las telas suaves. «Es más de lo que podría haber imaginado», dijo, su mirada recorriendo la habitación antes de posarse en ella. «Gracias, Ana». «Fue un privilegio, Damián», dijo ella, con una sonrisa profesional en su rostro. «Mi pago está siendo transferido a tu cuenta», continuó, acercándose. «Pero me encuentro en un aprieto. Me has construido un hogar, un lugar en el que finalmente deseo pasar tiempo. Pero un hogar no está destinado a ser disfrutado solo». Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. «Regreso a tu antigua ciudad por unos meses», dijo, su voz bajando ligeramente.
El Grupo Caballero está lanzando una importante iniciativa filantrópica allí. Habrá una gala para anunciarla. Es el tipo de evento que típicamente detesto. Todo es pose y sonrisas falsas. Hizo una pausa, sus ojos oscuros buscando su rostro. Pero lo encontraría mucho más tolerable si me acompañaras como mi invitada. La mente de Ana se aceleró. Su antigua ciudad, una gala, el mundo del que había huido. El pensamiento la aterrorizó. Pero luego miró a Damián, a la fuerza tranquila en sus ojos, y el miedo fue reemplazado por otra cosa. Una emoción, una sensación de justicia poética. No estoy segura de estar lista para volver, dijo honestamente. Nunca fuiste tú la que no estaba preparada, Ana, dijo suavemente. Ellos lo estaban. Permíteme reintroducirte a ellos. Le tendió la mano. Déjales ver a la mujer en la que te has convertido. Ella miró su mano extendida, luego de nuevo a su rostro. Esto no era solo una invitación. Era un desafío, una oportunidad para reescribir el final de su propia historia. Colocó su mano en la de él. Está bien, Damián, iré contigo. El vuelo a su antigua ciudad en el jet privado de Damián fue surrealista. Debajo de ellos, el familiar horizonte se acercaba. Una constelación de luces que una vez representó su más profunda humillación. Ahora, sentada frente a Damián en la cabina tranquila y lujosa, se sentía diferente. Se sentía como un escenario que se estaba preparando. Durante el vuelo, Damián no era solo un cliente o una cita. Era un estratega. La familia Barón estará en esta gala, afirmó, levantando la vista de una tableta, mostrando la lista de invitados del evento. Ricardo y su esposa, Isabel Montejo Barón, están en el comité anfitrión. La compañía de su padre es uno de los principales patrocinadores. El estómago de Ana se apretó. Por supuesto que lo son. Su mundo se basa en la percepción. Ana, dijo Damián, con un tono analítico. Su poder se deriva de a quién conocen, de quién los reconoce. Cuando entremos en esa habitación, no solo estaremos asistiendo a una fiesta, estaremos haciendo una declaración. ¿Y qué declaración es esa?, preguntó ella con voz tranquila. Que su juicio no tiene valor, que la persona que descartaron ahora está fuera de su alcance, que su moneda social está a punto de devaluarse. Se inclinó ligeramente hacia adelante, pero solo funcionará si estás lista. Si ven un destello de miedo o incertidumbre en ti, se sentirán victoriosos. Debes ser intocable. Las palabras eran duras, pero también eran un escudo. Él la estaba armando. Aterrizaron y fueron llevados a una suite de ático en el hotel más exclusivo de la ciudad, uno que Damián poseía. Durante los siguientes días, un tranquilo torbellino de actividad rodeó a Ana. Un estilista en el que Damián confiaba voló desde París con una colección de vestidos de noche. Un joyero entregó un estuche de terciopelo con piezas discretas, pero impresionantemente caras. No se trataba de crear un disfraz. Se trataba de encontrar una expresión externa para la mujer en la que se había convertido. Eligió un vestido de un profundo color verde esmeralda, un color que simbolizaba la renovación y el crecimiento. Era elegante, poderoso y completamente sofisticado. Con su cabello peinado en un moño elegante y moderno, y luciendo un sencillo collar de diamantes que descansaba en la clavícula, se miró en el espejo y vio a una extraña que reconocía. Era ella, pero fortalecida. La noche de la gala, Damián fue a su suite. Estaba vestido con un clásico esmoquín negro que lo hacía parecer sacado de una película. Se detuvo en seco en la puerta. Sus ojos la recorrieron. Por primera vez, ella vio algo más allá de su habitual compostura estoica. Parecía cautivado. «Ana», dijo su voz un murmullo bajo. «Estás exquisita». Sostuvo una pequeña caja de terciopelo.
Dentro no había una joya, sino una gardenia solitaria perfecta convertida en un ramillete. A mi madre le encantaban las gardenias, dijo suavemente. Decía que representaban la gracia y la fuerza. Fue el gesto más personal que jamás había hecho. Ella lo dejó prenderlo en su vestido, sus dedos cálidos contra la seda fría. En el coche de camino al gran salón metropolitano, un silencio cayó entre ellos. Ana finalmente tuvo que expresar la pregunta que había estado flotando durante semanas. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Él se giró para mirarla, las luces de la ciudad deslizándose por sus afiladas facciones. Cuando tenía 22 años, desarrollé un algoritmo de software que sabía que cambiaría la seguridad de los datos. Lo llevé a una firma importante. El CEO, un hombre que heredó su posición, miró mis zapatos gastados y mi traje barato y desestimó mi presentación en 5 minutos. Me dijo que no tenía la experiencia adecuada para jugar en su liga. 2 años después, vendí mi empresa a su mayor competidor por 9 cifras y lo saqué del negocio. Hizo una pausa. Tengo una profunda intolerancia por las personas que juzgan el valor basándose en el linaje en lugar del mérito. Los Barón, ellos son ese CEO. Lo que te hicieron no fue solo cruel, fue un acto de profunda estupidez. Esto no es solo para ti, Ana. También es para mí. Es una cuestión de principio. Su confesión forjó un nuevo y más profundo vínculo entre ellos. Esto no era un rescate de cuento de hadas. Era una asociación, una alianza. Hay una cosa más, dijo mientras el coche se detenía frente al lugar. Esta noche, la prensa estará en todas partes. Harán preguntas. Me gustaría tu permiso para darles una respuesta que no olvidarán. ¿Qué respuesta?, preguntó ella, su curiosidad afilada. Me gustaría presentarte como mi prometida. El aliento de Ana se atascó. Lo miró fijamente, buscando en su rostro cualquier pista de una broma. No había ninguna. Estaba completamente serio. Damián, eso no es. Lo sé, dijo con calma. Sería por ahora un acuerdo, un movimiento estratégico para proporcionarte una posición inexpugnable. Nadie cuestiona a una prometida. Nadie se atreve a chismear sobre la futura señora Caballero. Sería un escudo de oro macizo. Por supuesto, añadió, un destello de algo indescifrable en sus ojos. Si con el tiempo el arreglo se volviera algo más real, no me opondría. La proposición flotó en el aire entre ellos. Era audaz. Era una locura. También era brillante. Volver no solo como una diseñadora exitosa del brazo de un hombre poderoso, sino como su compañera elegida, su futura esposa. Era el jaque mate definitivo. Pensó en la sonrisa engreída de Leonor, en la apatía despectiva de Ricardo, en la mueca triunfante de Isabel. Pensó en las noches frías y solitarias y en la lucha por reconstruirse. Miró a Damián, este hombre formidable y brillante que vio su valor cuando nadie más lo había hecho. Un hombre que le ofrecía no solo su brazo, sino su nombre como arma y escudo. Una extraña y emocionante sensación de poder surgió a través de ella. La prensa querrá ver un anillo, dijo su voz firme. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Damián. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una caja de anillo negra. La abrió. Dentro, anidado en terciopelo negro, estaba el anillo más magnífico que jamás había visto. Era un diamante impecable de talla esmeralda, flanqueado por 2 zafiros más pequeños. Era elegante, atemporal y poderoso. Parecía hecho para ella. Soy un hombre que viene preparado, dijo. Le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Entonces, señorita Valdés, Damián, sus ojos brillando de anticipación. ¿Estás lista para hacer una entrada? Ana respiró hondo. El peso del anillo en su dedo un recordatorio tangible del poder que ahora ejercía. Sí,
dijo su voz clara y fuerte. «Estoy lista». Las puertas del gran salón metropolitano se abrieron. El sonido de un cuarteto de cuerdas y el zumbido bajo de cientos de conversaciones se apoderaron de ellos. La luz de la docena de candelabros brillaba en las copas de champán y las joyas relucientes. Por un momento, fue exactamente como Ana lo recordaba, un mar deslumbrante y depredador. Pero esta vez, no se estaba ahogando en él. Estaba caminando sobre el agua. Su entrada no pasó desapercibida. Una onda de silencio se extendió desde la puerta, una ola de susurros que la seguía. Todos los ojos se volvieron hacia la impactante pareja que acababa de llegar. Primero, vieron a Damián Caballero, el multimillonario casi mítico, haciendo una rara aparición pública. La visión de él solo era suficiente para causar un revuelo. Pero luego vieron a la mujer en su brazo. Vieron su elegante vestido esmeralda, la confianza en sus hombros, la sonrisa serena en su rostro. El reconocimiento amaneció en sus caras, seguido de incredulidad, luego puro e inalterado shock. Era Ana Valdés, la esposa descartada, la mujer que simplemente se había desvanecido. Ana mantuvo sus ojos fijos al frente, su mano descansando ligeramente en el brazo de Damián. Podía sentir las miradas como toques físicos, podía escuchar los jadeos y las preguntas frenéticas y silenciosas. «¿Es esa? Dios mío, es ella. ¿Qué está haciendo con él?» Se movieron por la habitación, una burbuja de silencio atónito viajando con ellos. Damián asintió bruscamente a algunos conocidos, su expresión indescifrable, su presencia una clara señal de que Ana estaba bajo su protección, y luego los vio. Los Barón. Estaban reunidos cerca de la gran escalera, Ricardo, Isabel y Leonor, un triunvirato de arrogancia. Isabel se reía, su mano posesivamente en el pecho de Ricardo. Leonor estaba inspeccionando la habitación con el aire de una reina que inspecciona a sus súbditos. Su risa murió cuando vieron la conmoción cerca de la entrada. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, su copa de champán congelándose a mitad de camino de sus labios. La sonrisa de Isabel se desvaneció, reemplazada por una mirada de furia confundida. Pero fue la reacción de Leonor la que Ana saborearía por el resto de su vida. La cara perfectamente compuesta de la matriarca se relajó. Sus ojos se estrecharon en hendiduras de puro veneno e incredulidad. Parecía como si hubiera visto un fantasma que había regresado para atormentarla, vestida de alta costura. Damián dirigió a Ana directamente hacia ellos. No había forma de evitarlo. Fue un movimiento deliberado y calculado, una confrontación en su propio territorio. A medida que se acercaban, el pequeño círculo alrededor de los Barón se quedó en silencio, observando la inminente colisión con una anticipación sin aliento. «Ricardo, Leonor», dijo Damián, su voz tranquila y amable. «Un placer». Su mirada era glacial. Ignoró por completo a Isabel. Ricardo miró a Ana, sin palabras. La miró de arriba abajo, observando el vestido, la confianza, la imposible realidad de su presencia. Parecía un hombre que ve una fotografía en blanco y negro, de repente estallar en un color vivo y brillante. Leonor se recuperó primero. Sus labios se curvaron en un facsímil de una sonrisa. «Ana, qué sorpresa. No habíamos oído que estabas de vuelta en la ciudad». La adición no dicha fue, o que todavía eras relevante. «Estoy aquí por negocios», respondió Ana, su voz suave como la seda. Sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una escena de una obra de teatro. «¿Negocios?», Isabel se burló,
finalmente encontrando su voz. Se adelantó, entrelazando su brazo posesivamente con el de Ricardo. «No me digas que ahora estás sirviendo mesas». El insulto era infantil, patético. Antes de que Ana pudiera responder, Damián habló. «Por el contrario», dijo, su voz cortando la tensión. «La señorita Valdés es la visionaria creativa detrás del rediseño de mi nuevo portfolio de hoteles, comenzando con el Gran Caballero en París. Un jadeo colectivo provino de los curiosos. El Gran Caballero era la apertura de hotel de lujo más esperada en una década. El rostro de Isabel se puso pálido. Ricardo parecía como si le hubieran abofeteado. Esta no era la mujer rota y sin dinero que habían dejado de lado. Esta era una figura importante que trabajaba con uno de los hombres más poderosos del mundo. «Y encuentro su visión tan convincente», continuó Damián, su sincronización impecable, «que nuestra asociación profesional se ha vuelto personal». Levantó la mano izquierda de Ana, que había estado sosteniendo. El magnífico anillo atrapó la luz, enviando fragmentos de fuego esmeralda y azul. «Permítame presentarles a mi prometida, Ana Valdés». La explosión fue silenciosa pero ensordecedora. Las mandíbulas cayeron. Los susurros se convirtieron en un rugido. Una cámara destelló desde el otro lado del salón. Un fotógrafo de sociedad, capturando el momento para la eternidad. El rostro de Ricardo era una máscara de devastación total. Miró el anillo, luego la cara serena de Ana, y luego la mano posesiva de Damián en su brazo. En ese único momento, el peso aplastante de su error pareció caer sobre él. No solo había divorciado a una mujer tranquila y discreta, había descartado un tesoro escondido. Un tesoro que otro hombre, un hombre mucho más grande, había desenterrado y ahora exhibía como su posesión más preciada. Leonor parecía apoplética, su cara enrojecida de rabia. Su mundo perfectamente ordenado, su jerarquía social cuidadosamente construida, acababa de ser volada en pedazos. La mujer que había considerado indigna ahora estaba comprometida con un hombre cuya fortuna empequeñecía la suya 100 veces. Ana no solo había subido la escalera, había comprado todo el edificio. Ana se encontró con la mirada de Ricardo por un breve y último momento. Vio arrepentimiento. Vio shock. Vio el patético y dador de horror de un hombre que había cambiado un diamante por un trozo de vidrio. No sintió triunfo, ni deseo de venganza. Solo sintió nada. Era un extraño, una nota a pie de página en un capítulo de su vida que ahora estaba firmemente cerrado. Le dio la espalda a ellos, permitiendo que Damián la guiara hacia el centro del salón de baile. Mientras se alejaban, escuchó la voz estridente y aterrorizada de Isabel. «Ricardo, di algo». Pero Ricardo no dijo nada. El poder en la habitación se había movido de manera decisiva e irrevocable. El fantasma había regresado, no para un embrujo, sino para una coronación. Y los Barón eran ahora los que eran invisibles. El costo del éxito. La mañana después de la gala, la ciudad estaba alborotada. La foto de Damián Caballero, presentando el anillo de Ana, con los rostros atónitos de Ricardo e Isabel en el fondo, estaba en la primera página de cada blog y periódico de sociedad. El titular decía: «El Fénix y el Príncipe, el impactante regreso de Ana Valdés como la futura esposa del multimillonario caballero». La narrativa estaba establecida. Ana no era la ex descartada, era la heroína triunfante de un cuento de hadas de la vida real. Para los Barón, las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Su mundo, tan dependiente de la imagen y la influencia,
comenzó a fracturarse. Ricardo llegó a su oficina en Inversiones Barón para encontrar a su junta directiva en un estado de pánico. El señor Montejo, su suegro, estaba en un altavoz, su voz resonando de furia. ¿Qué demonios pasó anoche, Ricardo? ¿Tienes alguna idea de cómo se ve esto? Un shock, padre. Fue un shock para todos, comenzó Ricardo. Un shock. Mi hija es el hazmerreír. El Grupo Caballero acaba de anunciar que lanzarán una oferta competitiva por el proyecto del Muelle de los Pescadores, el mismo acuerdo en el que se basaba toda nuestra fusión. El acuerdo que se suponía que ibas a asegurar con mi respaldo. Ricardo sintió que la sangre se le drenaba de la cara. El proyecto del muelle era su obra maestra, el trato que cimentaría su legado. A Caballero no le interesaba ese proyecto. Bueno, ahora sí. Y con la firma de diseño de Ana Valdés, rumoreada para ser la líder en la planificación estética y ambiental, su oferta de repente se ve mucho más atractiva para el Consejo de la Ciudad. No solo perdiste una esposa, idiota, creaste una enemiga y le entregaste un arma nuclear llamada Damián Caballero. La llamada terminó. Ricardo se hundió en su silla de cuero, el peso de las palabras de su suegro aplastándolo. Siempre había visto a Ana como una presencia suave y gentil, un personaje de fondo en su ambiciosa vida. Nunca consideró que ella poseyera fuerza, solo que carecía del borde duro y brillante que pensaba que necesitaba. Había elegido a Isabel por sus conexiones, por la fuerza bruta de la riqueza de su familia. Ahora la conexión de Ana empequeñecía la suya 1000 veces. La situación en casa era aún peor. Isabel era una tormenta de rabia e inseguridad. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?, gritó, arrojando un jarrón de cristal contra la pared de su estéril apartamento blanco. Me dijiste que no era nada, una don nadie de algún pueblo patético. Ahora está por todas partes con él. No lo sabía, Isa, dijo Ricardo, cansado hasta los huesos. No te atrevas a llamarme así, chilló. Todos me tienen lástima. Me tienen lástima. Todos dicen que él se superó y tú te rebajaste. La palabra se quedó en el aire, un dardo envenenado que encontró su blanco. Era lo más cruel que podía haber dicho, porque Ricardo sabía en lo más profundo de su estómago que era verdad. Miró alrededor del apartamento que Isabel había decorado. Todo ángulos afilados, cromo y mármol frío. Era una sala de exposición, no un hogar. De repente recordó la calidez que Ana había traído a su antigua casa, los pequeños toques, la forma en que podía hacer que cualquier habitación se sintiera como un santuario. Había cambiado el alma por el estatus. Ahora estaba perdiendo ambos. Su madre, Leonor, estaba librando una guerra en un frente diferente. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de sus amigas de la sociedad, sus voces goteando con falsa simpatía que apenas ocultaba su regocijo. Su reinado como la reina social de la ciudad había terminado. Había sido humillada públicamente por la misma mujer a la que había echado con tanta crueldad. En su mundo no había mayor pecado. Desesperado, Ricardo hizo lo impensable. Averiguó dónde se alojaba Ana y fue al hotel. Esperó en el vestíbulo durante horas hasta que finalmente la vio entrar sola. Ana, la llamó. Su voz ronca. Ella se dio la vuelta, su expresión tranquila, impasible. Ya no era la mujer que se habría encogido ante su tono. Ricardo, ¿qué estás haciendo aquí? Necesito hablar contigo, por favor. ¿Qué está haciendo él? Caballero, está tratando de arruinarme. El trato del muelle. Mi empresa. ¿Crees que se trata de eso?, preguntó ella, su voz desprovista de emoción. Una toma de control corporativa. ¿Qué más podría ser? Esto es venganza. Lo estás usando para vengarte de mí.
Ana casi se rió. La pura arrogancia de ello, la forma en que todavía se veía a sí mismo como el centro de su universo. «Te das demasiado crédito, Ricardo», dijo, su voz cortante. «Mi vida no gira en torno a ti. No lo ha hecho por mucho tiempo. Damián está interesado en el proyecto del muelle de los pescadores, porque es una buena inversión, y cree que mi visión de un desarrollo sostenible y centrado en la comunidad es superior a tu plan para otro bloque sin alma de condominios de lujo. Yo cometí un error, Ana», tartamudeó, su desesperación palpable. «Fui un tonto. Fui presionado por mi madre, por todos. Isabel, ella no es tú». «No lo es», Ana estuvo de acuerdo. «Ella es exactamente a quien elegiste. Elegiste la ambición sobre el amor. Elegiste el estatus sobre la asociación. Elegiste un balance sobre un alma. Esas fueron tus elecciones, Ricardo, no las mías». Él se acercó intentando tocarle el brazo. «Podemos arreglar esto. Puedo dejarla». «Podemos». Ana se apartó como si su toque fuera tóxico. Por primera vez, un destello de genuina ira se mostró en sus ojos. «No hay un nosotros», dijo, su voz bajando a un susurro peligroso. «Destruiste el nosotros cuando me entregaste los papeles de divorcio como si fuera una transacción comercial que estabas liquidando. ¿Quieres saber la verdadera tragedia, Ricardo? Yo te habría apoyado en cualquier cosa, el fracaso, la lucha, cualquier cosa. Lo único que no podía tolerar era ser invisible. Y ahora», le dio una mirada lenta y deliberada de arriba abajo. «Ahora es tu turno de sentir lo que se siente». Se dio la vuelta y caminó hacia los ascensores, sin mirar atrás ni una vez. Ricardo se quedó solo en el gran vestíbulo. El imperio de los Barón, agrietándose a su alrededor, finalmente entendiendo el verdadero costo de lo que había tirado. No solo había perdido a una esposa, había perdido la mejor parte de sí mismo. El legado de un alma. El muelle de los pescadores era un lugar de fantasmas y promesas. El viento salado que venía de la bahía llevaba el olor a salmuera y tierra húmeda. Los esqueletos de los almacenes abandonados se erguían en silueta contra un cielo pálido y nublado, sus ventanas rotas como ojos vacíos, mirando hacia el agua gris e inquieta. Era un lugar de decadencia, pero para Ana era un lienzo de inmenso potencial. Aquí, donde la ciudad había dado la espalda, ella imaginaba parques, espacios de arte público y hogares hermosos y sostenibles. Era un proyecto sobre la recuperación, sobre ver la belleza en lo que había sido olvidado, un tema que resonaba en la misma médula de sus huesos. Estaba discutiendo la logística de la fundación con su arquitecto principal, cuando un coche largo y reluciente, incongruente contra el telón de fondo de óxido y escombros, se detuvo. Era un vehículo que pertenecía a un mundo diferente, un mundo de céspedes cuidados y pasillos silenciosos y juzgadores. Ana supo quién era antes de que la puerta se abriera. Leonor Barón emergió, su figura delgada, envuelta en un abrigo de cachemira que parecía luchar contra el viento agresivo. Parecía más vieja. La tensión de las últimas semanas había grabado finas líneas alrededor de sus ojos y boca, pero su postura seguía siendo tiesa como un palo, una fortaleza de orgullo desafiante. Se abrió camino a través del terreno irregular, como si caminara sobre cristales, su expresión de total disgusto. «Déjanos», dijo Ana en voz baja a su equipo. Ellos empacaron sus esquemas y se retiraron, lanzando miradas curiosas por encima de sus hombros. «Necesito hablar contigo», dijo Leonor, mientras finalmente llegaba a Ana. Su voz era delgada y quebradiza, despojada de su habitual calidez condescendiente. «Tiripiti me encontraste», respondió Ana. Su tono neutral.
No sintió ira ni miedo, solo una profunda sensación de distancia, como si estuviera observando a un personaje de un libro que había terminado de leer hace mucho tiempo. Tienes 5 minutos, Leonor. Este es un sitio de trabajo. El despido implícito, el sutil cambio en la dinámica de poder, no pasó desapercibido. Un destello de indignación cruzó el rostro de Leonor antes de ser reprimido. Todo esto tiene que parar, comenzó, su gesto abarcando el proyecto del muelle, la prensa, toda la espectacular implosión de la reputación de su familia. Esta venganza tuya es impropia. ¿Una venganza? La risa de Ana fue un sonido corto y agudo que se llevó el viento. Confundes la consecuencia con la intención, Leonor. Simplemente he estado viviendo mi vida. El hecho de que mi éxito ilumine los fracasos de tu familia es una circunstancia que tú misma creaste. No seas ingenua, espetó Leonor, su compostura resquebrajándose. Ya has hecho tu punto. Has tenido tu pequeña venganza, humillado a mi hija y arrastrado nuestro nombre por el fango. ¿Qué más podrías querer? ¿Es dinero? ¿Siempre se ha tratado de eso? Bien, metió la mano en su bolso de diseñador. Dime tu precio, un cheque, un fideicomiso, lo que sea necesario para que tú y tu benefactor se vayan. La oferta, tan cruda y transaccional, era la destilación más pura de la visión del mundo de Leonor. Ana miró el agua por un largo momento, observando a una gaviota solitaria luchar contra la corriente. «Todavía no lo ves, ¿verdad?», dijo, volviéndose a mirar a la mujer mayor. «Incluso ahora, después de todo, crees que el mundo opera en un libro de contabilidad de débitos y créditos. Tienes una incomprensión fundamental de lo que es verdaderamente valioso». «Oh, por favor», se burló Leonor, su voz goteando de desdén. «Ahórrame el sermón sentimental. Estás comprometida con uno de los hombres más ricos del planeta. No finjas que estás por encima del encanto del dinero. Jugaste el juego largo y te ganaste el premio gordo. Casi debería estar impresionada. La diferencia entre tú y yo, Leonor, es que mi relación con Damián no es un activo en un balance. Yo estaría con él si no tuviera nada. Tú, por otro lado, no habrías dejado que tu hijo se casara conmigo si mi apellido hubiera sido Rockefeller. No valoras a las personas. Valoras el linaje. No ves individuos. Ves adquisiciones. Y tu mayor fracaso es que eres una terrible tasadora de valor». Las palabras de Ana fueron tranquilas, precisas, y dieron en el blanco con una precisión devastadora. Lo vio en el endurecimiento de la mandíbula de Leonor, en la repentina palidez de su piel. «Me llamaste una don nadie», continuó Ana, su voz firme contra el viento. «Una chica de un pueblo pequeño sin conexiones. Dijiste que estaba frenando a Ricardo. ¿Pero lo estaba? ¿O era la única persona en su vida que lo veía como un hombre, no como un legado? La persona que habría apoyado sus pasiones, no solo sus márgenes de beneficio. Eres tú quien lo frenó, Leonor. Vaciaste a tu propio hijo y le enseñaste a valorar el marco más que la pintura. La catástrofe que enfrenta tu familia ahora, tú fuiste su principal arquitecta». Mientras hablaba, Ana pensó en el único objeto físico que había sacado de esa fría y solitaria mansión: el pequeño y polvoriento cuadro de su abuelo. Había sido su único vínculo tangible con una vida anterior a los Barón, una vida de calidez y afecto genuino. Durante sus años de lucha, lo había llevado a un tasador simplemente para asegurarse de que la única cosa de valor sentimental que poseía valiera algo. El anciano había limpiado una pequeña esquina, mirado a través de su lupa y luego, lenta y reverentemente, se había quitado las gafas. Le había informado que su abuelo, un humilde profesor de historia,
había sido amigo de toda la vida del entonces desconocido postimpresionista Roberto Chenier. El cuadro no era un tributo de su abuelo. Era un original de un Chenier temprano, un regalo de un amigo a otro. Era una obra maestra de un genio tranquilo y no reconocido. Y valía más de 3 millones de euros. Ana metió la mano en el portfolio de cuero que llevaba y sacó un grueso sobre de papel manila. Creo que esto te pertenece. O más bien, es la pieza final de nuestra historia. Leonor miró el sobre con sospecha, como si pudiera contener un explosivo. Con vacilación, lo tomó. Dentro, no encontró una amenaza legal o una demanda, sino una pila de documentos, una fotografía de alta resolución del cuadro, la valoración oficial notariada de una casa de subastas de renombre mundial y una carta de autenticación. En la parte superior había una escritura de donación. Ese cuadro, dijo Ana, su voz suave pero clara, colgó en tu habitación de invitados durante 5 años. Una vez te referiste a él como esa cosita sin valor. Estaba rodeado de obras que tú y tus consultores habían gastado millones en una colección que curaste para difundir tu gusto exquisito. Sin embargo, ese cuadro sin valor ahora está valorado en más de lo que queda de Inversiones Barón. El rostro de Leonor se puso completamente blanco. Miró el papel, sus manos perfectamente cuidadas temblando ligeramente. No era solo el asombroso valor monetario lo que la sorprendió. Era el puro simbolismo condenatorio de todo ello. Era una prueba irrefutable de su propia ceguera. Colgó en tu casa y nunca lo viste, Ana continuó, su voz desprovista de triunfo, solo una profunda y final tristeza. Viste un marco barato y un artista sin nombre. No pudiste ver el genio en las pinceladas, el alma en el paisaje. Lo miraste día tras día y no viste nada de valor. Igual que me miraste a mí. Con eso, el mensaje final de Ana fue entregado. No había regresado para destruirlos. Sus propios valores superficiales habían sido el instrumento de su ruina. El cuadro ha sido donado, añadió Ana, dando el golpe final y silencioso. Los ingresos establecerán una nueva fundación de arte para niños desfavorecidos, para que los jóvenes con talento, sin importar su origen, tengan la oportunidad de ser vistos. Ella no necesitaba decir nada más. Había ganado. Pero se sintió menos como una victoria y más como una declaración de cierre. Dejó a Leonor Barón parada sola en el muelle ventoso y desolado, aferrada a un trozo de papel que era el recibo final de la verdadera bancarrota de su familia. Una bancarrota de visión, de corazón y de alma. Epílogo. Esa noche, Ana se paró con Damián en el balcón del ático, que ahora era su hogar. El espacio estéril que había encontrado por primera vez se había ido, reemplazado por un santuario lleno de calidez, libros, arte que habían elegido juntos y el zumbido tranquilo de una vida compartida. Ella le contó sobre la reunión con Leonor. Él escuchó, su brazo envuelto de forma segura alrededor de ella. Su presencia, un peso reconfortante y sólido. Ella te vio como una carga, dijo Damián, su voz un murmullo bajo contra su cabello. Es el defecto fatal del arrogante. No pueden comprender que sus mayores activos son a menudo las mismas cosas que pasan por alto. La hizo girar para que lo mirara, sus ojos oscuros llenos de un amor que era a la vez feroz y tierno. Nuestro compromiso comenzó como una estrategia, un escudo de oro macizo, susurró ella, recordando sus palabras en el coche. Sí, él sonrió, pero fue una estrategia terrible. ¿Por qué?, preguntó ella, con una luz juguetona en sus ojos, porque implicaba que alguna vez hubo una elección. Desde el momento en que te vi comandar una habitación con tus ideas, lo supe. No había ningún arreglo, Ana. No para mí.
Siempre ibas a ser tú. Su falso compromiso se había convertido sin problemas y sin esfuerzo en la verdad más real y profunda de sus vidas. Su próxima boda sería lo opuesto a la gala de los Barón, una pequeña ceremonia privada en la costa con solo sus amigos más cercanos. Sería una celebración, no de una fusión de fortunas, sino de un encuentro de almas. Ana apoyó su cabeza en su hombro, mirando la extensa constelación de luces de la ciudad de abajo. El horizonte ya no parecía un gigante indiferente o un campo de batalla que ella había conquistado. Parecía un mapa de su viaje. No era una novia de trofeo. No era el producto de un cuento de hadas. Era una arquitecta de espacios, de negocios y de su propia vida increíblemente ganada, con mucho esfuerzo. La mujer que una vez fue un fantasma, finalmente había heredado su propio valor. Y era una fortuna que nadie podría quitarle jamás. Y así, la historia de Ana no es solo sobre la venganza. Es un poderoso testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Se trata de encontrar tu propio valor cuando el mundo te dice que no tienes ninguno. No necesitaba un multimillonario para salvarla. Ella se salvó a sí misma primero. Damián Caballero no fue su rescatador. Él fue el compañero que llegó después de que ella ya había ganado su propia guerra. Su victoria no fue solo en volver a la cima, sino en redefinir lo que la cima significaba para ella. No se trataba de dinero o estatus, sino de respeto por uno mismo, pasión y la fuerza tranquila e inquebrantable que proviene de construir una vida en tus propios términos. Si el viaje de Ana, de ser ignorada a ser inolvidable, te ha resonado, por favor, muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video. Comparte esta historia con alguien que necesite que le recuerden su propia fuerza y suscríbete para más historias de triunfo y transformación. ¿Cuál fue tu giro favorito en su historia? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Gracias por escuchar.